Hola Elia, buenas tardes. Es viernes, toca hablar de derecho y en esta ocasión vamos a hablar de los tipos de testamentos que hay en España. En España podemos calificar los testamentos en dos grandes grupos, los comunes y los especiales. Vamos a centrarnos en los comunes porque bueno, los especiales que los voy a citar no nos va a dar tiempo en este programa. Los especiales son los marítimos, los militares y los realizados en país extranjero. Vamos a hablar de los, como os decía, de los comunes porque son los más utilizados en España. Son tres: el testamento hológrafo, el testamento abierto y el testamento cerrado. En muchas ocasiones habréis escuchado, y sobre todo en las películas americanas, vamos a abrir el testamento. Hay gente que incluso viene al despacho y me dice, es que no me han llamado para abrir el testamento. Bien, el 90% de los testamentos que se llevan a cabo en España son abiertos. Son los típicos que se realizan delante del notario, en el que el testador expresa por escrito o verbalmente la voluntad al notario y el notario lo protocoliza, o sea, redacta el testamento y pues tiene unas formalidades. En él tiene que aparecer el día, la fecha, el lugar, la capacidad. El notario tiene que decir que el testador tiene plena capacidad para hacer lo que crea conveniente con sus bienes y va firmado al final por el testador. Hay ocasiones especiales, pero bueno, son las mínimas, en las que tiene que haber una serie de testigos, bien porque el testador es sordo y no puede escuchar lo que dice el notario, es ciego y no puede leer, o alguno de ellos o los dos requieren la presencia de testigos para realización del acto. Estos testamentos, cuando el testador falta, bueno, están protocolizados, aparecen en el registro de últimas voluntades y ya nos dice cuál ha sido el último testamento que ha realizado el testador, el fallecido, el finado, y entonces acude a él y no se abre porque ya es abierto. El testamento cerrado es el que tiene que ser abierto una vez ha fallecido el testador. Y ahora os voy a hablar del hológrafo. Primero vamos a hablar del hológrafo y ahora hablaremos del cerrado y de las diferencias que existen entre ambos. El testamento hológrafo es aquel que está firmado o está escrito a mano de su puño y letra por parte del testador. Este testamento tiene una serie de requisitos. Tiene que otorgarse por mayores de edad, tiene que estar firmado por el, como os digo, por el testador indicando día, mes y año, porque el año es muy importante, el día y el mes también, para saber si hay un testamento anterior o posterior, cuál sería el válido. Entonces necesitamos esos requisitos para que no sea declarado nulo. Además, en el caso de contener palabras tachadas o borradas, tienen que estar enmendadas por el propio testador en la parte de abajo, es decir, deben de ir firmadas. Y cuando el testador sea extranjero, puede hacerlo en su propio idioma. ¿Qué sucede cuando el fallecido, bueno, el testador fallece? Quien tenga el testamento hológrafo tiene que presentarlo al notario, normalmente en el plazo de 10 días desde el fallecimiento, porque si no será responsable de los perjuicios que se le pueda causar al heredero. Además, hay 5 años para que se protocolice el testamento, es decir, si nosotros encontramos un testamento, han pasado ya los 10 días o han pasado 2 o 3 años, tenemos que llevarlo al notario para que el notario lo protocolice, es decir, lo incorpore a su, bueno, pues con su número de protocolo y además certifique que todo lo que aparece ahí es válido, es decir, que cumple los requisitos para que a partir de ahí pueda desarrollarse pues bueno, la herencia, ¿no? Si en el caso de que fuera nulo, tendríamos que ir a un procedimiento de intestato porque se considera que ese testamento no existe. Contrario a este, o muy similar a este, es el testamento cerrado, en el que el testador entrega al notario, normalmente en sobre cerrado, su testamento. Este testamento puede estar escrito con puño y letra como el hológrafo o puede estar escrito a máquina. Deberán de ir firmadas todas sus hojas y además debe de contener, bueno, en el caso como el hológrafo, si hay alguna especificación que está tachada, alguna palabra tachada, enmendada, pues debe de aparecer también con la firma por debajo. Respecto de... Bueno, el testamento abierto, como os decía, tiene además 2 situaciones especiales, ¿vale? Que no requieren la presencia del notario. Estas son las siguientes. En caso de peligro inminente de muerte, ya sea por accidente mortal, enfermedad grave, catástrofe,
puede realizarse testamento con la presencia de al menos 5 testigos. En el caso de que sea por peligro de una epidemia, como pasó con el tema del coronavirus, podría haber un testamento que en el caso de que no hubiera notario tendría que ser ante al menos 3 testigos. Y poco más os puedo decir de los testamentos. Ya os digo que luego hay unos testamentos especiales que tienen unas especificaciones, pero en estos casos los comunes son los que hemos hablado, y llegado el momento, pues si es testamento abierto, se requerirá por parte del notario o de los herederos la entrega del notario que realizó el testamento para la incorporación a la herencia, al principio de la tramitación de la herencia. Y en el caso de los cerrados, se abrirá, sí que se abrirá en presencia de los herederos, y en el caso de que hubiera un hológrafo, pues tendrá que presentarse en cuanto se tenga conocimiento del mismo. Dicho esto, nos escuchamos el próximo viernes.